Bueno, empezamos la grabación de esta clase. La intención de hacer las clases orales es que se parezcan lo máximo posible a las clases que tenemos en el instituto. Dada la situación que tenemos, pues quizás con una exposición oral de las clases surjan comentarios para relacionar los diferentes puntos que se estén explicando. Lo bueno sería que preguntarais cosas, pero claro, como no estáis delante. Pero bien, lo que tenéis aquí es, fijaos, los puntos que nos faltarían para explicar el tema de la regenta. El primer punto es los principales espacios, como podéis comprobar aquí, el espolón, el casino, la iglesia, etc. Y su simbolismo, porque todos los espacios están cargados de contenidos metafóricos. El conflicto que existe entre el poder de la iglesia y el secular. Ya sabéis que, por ejemplo, Álvaro Mesía y el magistral no se tragan. El reflejo del contexto histórico contemporáneo en la provincia de Vetusta, que eso es muy poquito. No sé por qué ponen ese tema, porque hay muy poca información y poca información. Y después el adulterio burgués, que ya sabéis que la novela puede decirse que va sobre un adulterio, aunque eso sería simplificarla muchísimo, como habéis podido comprobar a partir de la lectura, que ya la tendríais que tener hecha. Vamos a pasar al primer punto, que es el espacio en la regenta. A ver, el espacio, como ya sabéis, es una categoría narrativa. Con esto lo que estoy diciendo es que sencillamente tendréis que destacar en algún momento que el espacio es una categoría narrativa, como lo es el tiempo, como son los personajes, como lo es el narrador. Es decir, es una de las categorías que definen la novela, que definen el texto narrativo. Y esto es algo de teoría básica que me parece que ya sabéis, y si no, Montse seguramente os lo ha explicado. Pero en la regenta el espacio tiene una doble función. Es una expresión metafórica de los personajes y de los conflictos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos primero a la primera parte, que es los espacios más representativos y qué tienen que ver con cada uno de los personajes. Por ejemplo, aquí tenemos el espacio más importante, que es Vetusta, que es donde se desarrolla toda la acción, excepto en un momento en el que van al vivero, que es aquella zona de descanso donde las pasiones tienen una representación más clara. Sabéis que ahí, no sé si lo habéis intuido a partir de la lectura, ahí es donde el magistral tiene relaciones sexuales con Petra en una cabaña de un cazador. En este espacio, en Vetusta, aparece la catedral, que es justamente la zona, el lugar que domina a toda la ciudad. Por tanto, lo que vemos es que la ciudad nunca nos aparece vista desde fuera, como si estuviéramos mirando un mapa, sino que nos aparece vista desde dentro, controlada desde la catedral. Y justamente esta catedral, la torre, es el espacio que pertenece al magistral, a Fermín de Pas. Por tanto, fijaos que si Vetusta está dominada por la catedral, y en consecuencia el personaje que habita en este espacio, que es la torre, domina también a Vetusta. Fijaos que desde el punto de vista metafórico sabemos muy bien que el magistral es ambicioso, que tiene ansias de poder, y que ya desde el primer capítulo, la primera parte de la novela, que es cuando se nos presentan los personajes, el magistral lo que hace es observar a Vetusta desde la catedral con su catalejo, con su telescopio, por así decirlo, con una palabra más moderna, con lo cual ya se nos está diciendo que es una persona que tiene ansias de poder. De hecho, también sabéis que desde la torre de la catedral lo que hace es controlar los diferentes barrios de Vetusta y justamente controla el caserón de Ana. Sí, ¿no? Sí. En esta ciudad, en Vetusta, se encuentran unos personajes, ¿no? unos otros lugares que son que están en el ámbito de poder de la catedral. Por ejemplo, tenemos el palacio, el casino, el paseo. También se ha dicho que esta limitación de espacios, porque fijaos que todo pasa en Vetusta, esta limitación de espacio crea los conflictos sociales y crea esa agresividad que tiene toda la sociedad hacia Ana, que es, digamos, el elemento nuevo que ha aparecido en esa ciudad. Dicho esto sobre la Vetusta y sobre la catedral, vamos a pasar al caserón, que es justamente el espacio metafórico que se centra en Ana. Este es Fermín de Pas, Vetusta de la catedral, ya queda claro que es Fermín de Pas. El caserón se centra en Ana, que lo ha representado en esta fotografía, que es justamente uno de los espacios interiores del caserón, que es la habitación. Y luego el casino, que ya veremos más adelante, poquita cosa, que el casino está representado por Álvaro Mesía. Por tanto, aquí tenemos los tres personajes más importantes. Un momento. Pues seguimos. El
caserón se centra en Ana Ozores y es la representación metafórica, como ya sabéis, de una vida rutinaria que oculta la insatisfacción de Ana. Este edificio llega como regalo, este es un caserón que me he inventado, no sé si es el caserón de los Ozores, pero bueno, ahí está. Este edificio llega a ella como un regalo de Víctor, que se lo compró a sus tías. Es amplio, viejo y además incómodo. Ana se siente prisionera durante la mayoría del tiempo, menos cuando descubre el amor de don Fermín. Ahí está el problema, que este espacio es el último lugar de la conquista de don Álvaro. Es decir, cuando entra en él don Álvaro es cuando se desencadena el desastre final. Y sabéis que este desastre final, esta entrada de don Álvaro en el caserón, está propiciado por Petra. Por tanto, es como una representación metafórica de que el espacio familiar cae. Un espacio familiar de aquella manera. Lo único que tenemos es Ana con un matrimonio insatisfecho, con un padre más que un marido. El cuarto de Ana, como ya habéis visto en la representación cinematográfica o lo que podéis haber leído, es muy formal, sin apenas decoración, sin sexo, y con recuerdos de un amante anterior de Ana que es poco importante, y justamente ese recuerdo es la piel de tigre. Recuerdo que le llegó a ella y que mantiene. En alguna escena, en alguna descripción de la novela, aparece justamente como los pies blancos de Ana se caminan sobre esta piel. Por tanto, hay como una referencia escondida a un recuerdo amoroso, incluso sexual, de ese otro amante. Toda esta habitación es un reflejo de ella. De hecho, se podría decir que podría ser una habitación de un hombre. No hay una piel de tigre en una habitación de una mujer. Es una habitación que no tiene ninguna carga femenina, ni mucho menos. Recordad que cómo definen esta habitación los personajes, estas vecinas quisquillosas de Vetusta, y lo hacen a través del perspectivismo. ¿Os acordáis, no? Que el perspectivismo, conocemos esta habitación a partir de las miradas de las mujeres. Incluso también conocemos esta habitación por la imaginación de aquellas mentes más calientes de Vetusta cuando se imaginan a la regenta que se está desnudando. Entonces, todos estos datos que os voy dando, ya sé que no están apuntados aquí en esta presentación, ni mucho menos, pero sí que los podéis tener presente e ir apuntándolas de alguna manera en algún sitio. Bueno, en algún sitio no, porque esta presentación os la colgaré en el blog. Bien, el casino es el símbolo de la diversión, de una actitud más divertida, más festiva de Vetusta, especialmente de este señor don Álvaro, que es el presidente justamente del casino. Es un lugar de juegos y es un lugar donde se establecen las normas morales de Vetusta, los pensamientos políticos de Vetusta, y donde se establece ese rango en la burguesía, esa priorización a unos u otros personajes de la burguesía de Vetusta. Es en este lugar, en estas normas, las normas estas que se dictan en este casino, no entra Ana, con lo que, por eso, Álvaro Mesía lanza en el casino el desafío de seducir a Ana. Es en este lugar más divertido, por así decirlo, en el que Álvaro dice que es capaz de seducir a Ana. Es un espacio, además, solamente de don Álvaro. Aquí no entra Ana, y aquí no entra tampoco el magistral. Aquí también, en este casino, aparece un tema que es bastante importante de destacar, que hablaremos justamente en este conflicto entre el mundo religioso y el mundo profano. Es interesante destacar que en este casino aparece el odio que van adquiriendo los personajes hacia el clero, especialmente hacia el alto clero y especialmente hacia don Fermín. Los curas, el clero, el bajo clero, como Ripamilán, son curas que se ven con cierta gracia. De hecho, Ripamilán es uno de los pocos personajes graciosos en la novela. Recordad que don Fermín no es bien visto porque justamente se quedó el negocio que tiene con su madre de objetos religiosos era un negocio que pertenecía a otra persona, a Santos Barinaga, una persona que pertenece a esta clase social representada en el casino. Como veis, todo más o menos va cuadrando. Y los otros espacios de la novela serían el espolón y el teatro. El espolón no deja de ser un paseo, Entonces aquí el espolón es un paseo que solamente estaba concebido para el clero, pero que poco a poco la sociedad
va paseando también, otros elementos, otros representantes de la sociedad también van paseando, y es un lugar propicio al chismorreo. Aquí se establece el primer contacto entre Ana y Fermín. Aquí está la representación metafórica, ¿eh? Aquí es el primer contacto, al aire libre, a la vista de toda la sociedad de Vetusta, con lo cual se proporcionó chismorreos, como decía anteriormente. Y aquí es donde justamente Ana se plantea la necesidad de cambiar de confesor, con lo que si cambia de confesor, se quita de medio a Fermín de Pas. Y ahí también fue cuando Fermín de Pas reaccionó diciendo: ¿qué está pasando aquí? Yo debería ser el confesor, yo quiero ser el confesor. Y en segundo lugar, el teatro es un lugar de interacción social, y es donde Ana y donde Ana y Álvaro Mesía interaccionan, hablan, comentan y se van enamorando paulatinamente. Recuerda la representación de la obra Don Juan Tenorio, en la que Ana se imagina a sí misma como una de las personajes, como doña Inés, justamente como uno de los personajes, y ahí establece una conversación con Álvaro Mesía, etc. Aquí es donde se conocen con muchísimo más detalle. Por tanto, estos dos lugares son los lugares donde metafóricamente indican inicio de la relación entre Ana y Álvaro Mesía. Bien, todo esto, el casino, el teatro, la tertulia de visitación, que bueno, esto ha aparecido de manera poco firme en la novela, en la lectura que nos tocaba, el casino, el teatro y la tertulia, pero sí que lo hemos visto en clase, en la representación de la serie, en clase. El casino, el teatro y la tertulia de visitación es el mundo profano, y la catedral, el coro y el confesionario es el mundo religioso. Por tanto, parece que los espacios están separados claramente si pertenecen a uno o a otro de los mundos. Bueno, esto seguramente se podría poner aquí, y esto seguramente se podría poner aquí para que cuadre más. Por tanto, lo que tenemos es esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay espacios que no os he explicado, pero que bueno, que podemos decir 4 cosas sobre ellos. El teatro, el casino del teatro sí, perdón, la catedral, lo hemos dicho, el coro y el confesionario no. El coro es el lugar de chismorreo del alto clero, lo mismo que era el espolón para la sociedad. El coro es el chismorreo, y el confesionario es justamente el lugar donde interaccionan desde un punto de vista casto, un punto de vista inocente quizás para Ana, pero no para el magistral, donde interaccionan. Este es el ámbito, fijaos, de la catedral y el ámbito del casino, digamos, de alguna manera. Este mundo religioso y este mundo profano es la representación de la lucha entre el poder secular, que no es más que el poder profano, contra el poder clerical. ¿Y esto cómo se va satisfaciendo? ¿Cómo esto se va representando en la obra? Fijaos que ya estoy pasando a otro tema, con lo que quizás tendría que poner alguna cosa aquí, diciendo: aquí estamos en otro tema, no estamos en un tema... lo tendría que poner. No estamos en un tema... Aquí, el relleno. Hemos pasado el espacio y pasamos al siguiente punto: el poder secular contra el poder clerical. Acordaos que teníamos aquí, en esta distribución de los temas que teníamos que trabajar, es justamente este conflicto entre poder de la Iglesia y el secular, con lo que nos vamos a ver este punto, el poder secular y el poder clerical. Bueno, aquí tenemos que se mueven los deseos de dos hombres en torno a la posesión de Nozores, pero estos dos hombres representan al poder secular y al poder clerical. Y no solamente estos dos hombres, sino que la institución civil y la eclesiástica, es decir, los chismorreos. A ver, los hombres, los que pretenden a Nozores, son uno de los representantes de la institución civil y de la institución eclesiástica. En la institución civil tenemos al señor Álvaro y la eclesiástica Fermín de Pas. Con lo que también podemos decir que es la sociedad secular que chismorrea sobre Ana y la sociedad eclesiástica que también chismorrea sobre Ana. Estos dos hombres, es importante definir cuáles son las características de carácter dominantes. Recordad que ya habéis hecho el trabajo sobre cómo son los personajes. Quizás aquí sería un buen momento para ampliar cuáles son las características de Álvaro Mesía, más allá de decir que Álvaro Mesía representa la lujuria y es vil como la clase social a la que representa. Además es poco innovador porque es un tío muy conservador desde el punto de vista político. Lo que podemos decir es añadir algunas de las características que ya habéis estudiado sobre este personaje en los otros temas que hemos ido tratando.
Fermín de Pas representa la ambición insatisfecha. Acordaos del comentario que hicimos. Una ambición insatisfecha y que además tira pelotas fuera, acusa de la situación en la que se encuentra a su madre y acusa de la situación en la que se encuentra a la religión. Por lo tanto, él no es culpable ni mucho menos de la situación en la que se encuentra, y él tiene como carácter fundamental que es un ambicioso. Este conflicto, estas características, aquí conflicto por una mujer, conflicto respecto a la muerte de Santos Barinaga. Aquí hay el abuso de la Iglesia respecto a la pequeña burguesía, se traduce en la muerte de Santos Barinaga. Y hay otras críticas también en la novela muy interesantes respecto a la religión y a la religiosidad, que son dos cosas diferentes, a la religión y a la religiosidad. Religión como estamento y religiosidad como actos que se llevan a cabo dentro de la religión, dentro del culto, pero siempre respecto al alto clero. Clarín lo considera corrupto y de bajo nivel espiritual, ya he dicho anteriormente. Y respecto a la religiosidad, el narrador lo usa como un motivo erótico, lo que significa que está parodiando a la religiosidad, justamente. Cuando recordad que Ana utiliza la religión y el misticismo para escapar del aburrimiento envetista. Tiene como visiones y parece que se le acerca a la imagen de Álvaro Mesía, está ella en la cama postrada porque tiene alguno de esos ataques, y ve cómo se le acerca a Álvaro Mesía como si fuera una aparición, que sería la típica aparición del misticismo, la típica aparición de Dios, pero que el autor lo convierte en la aparición de Álvaro Mesía, y encima luego da una vuelta más, y no es solamente la aparición de Álvaro Mesía, sino que es la aparición de Víctor Quintanar. Recuerdo que esto estaba en los primeros capítulos que leímos. Por tanto, aquí hay una parodia clara de Clarín respecto a la religiosidad. Igualmente, la religión no da cobijo a Ana. Pensad que Ana al final de la novela busca refugio en la religión. ¿Qué hago? Me estoy siendo repudiada por el estamento secular, por el estamento civil. Voy a ver al magistral para que él me acoja. Pues no, la religión no le ofrece cobijo, no la confiesa. Y además, el magistral se va y la deja con Celedonio, que es otro de los representantes de la Iglesia. El sujeto asqueroso que se aprovecha de la situación en la que está Ana. Fijaos que esto sería más o menos la explicación del poder secular contra el poder clerical. Pasamos a otro tema, que sería el tiempo histórico. Esto fundamentalmente podéis hacer una lectura, porque tampoco se está diciendo nada del otro mundo. Y esto es el cambio de tema, esta cosa verde que acabo de poner aquí. Y pasamos al tiempo histórico. Y en el tiempo histórico podemos comprobar una cosa fundamental, y es, espera que esto está así un poco. Estamos en 1881 y aquí tenemos una explicación de qué está pasando en esa época, en 1881, en la sociedad española. Y aquí tenemos qué está pasando en la novela. Y en la novela nos hay muchas referencias, con lo cual es curioso, porque si estamos ante una novela realista, lo normal es que hiciera muchas referencias a la situación histórica en la que se encontramos, en la que se encuentra esa novela. Sabéis que esta es una de las características de este movimiento. Pues Clarín hace muy pocas cosas, justamente quizás para dar la intención, para dar a entender que efectivamente esta ciudad está durmiendo la siesta, o sea, está aislada de todo y está encerrada en un alto clero vil y corrupto, y una sociedad burguesía inoperativa. Haced una lectura y veréis que tampoco tiene ninguna dificultad. Y esto es bueno que sepáis cuál es el contexto, y esto es bueno que sepáis que justamente hay ausencias a este contexto histórico. Y finalmente el adulterio burgués, que es uno de los puntos más interesantes, y aquí sí que tenemos que decir que no tenemos que reducir la obra. No tenemos que reducir la obra a justamente a una novela de un adulterio. También en la época se dijo esto, justamente cuando se publicó que era una novela sencillamente un adulterio, y también se dijo que era una novela que era una copia de Madame Bovary de Flaubert o Ana Karenina de Tolstoy, y esto no es cierto. O sea, es un tema frecuente en la novela del siglo XIX, y es justamente la exposición de algo mucho más amplio y mucho más profundo, que es la exposición entre la lucha de la libertad del amor y de la opresión impuesta por el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio se reconfiguró en aquella época burguesa, en aquella época de un capitalismo
incipiente, se reconfiguró como un derecho a la propiedad, fijaos, a la propiedad privada. Por tanto, el matrimonio se considera que proviene de este derecho de la propiedad que tiene él sobre ella, y por tanto el adulterio es la lucha, el resultado de la lucha para satisfacer los impulsos del amor y el deseo de respetar las normas sociales. Es decir, tengo que respetar las normas sociales porque estoy casada, una norma fuerte que viene del derecho a la propiedad, pero quiero satisfacer mis impulsos de amor. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se cae en adulterio. No es un tema central, pero sí que es uno de los más importantes. Pero no es central, desde luego. Pasan muchísimas otras cosas más. Hay una crítica social, hay una crítica al clero, hay una crítica a la burguesía, hay una representación metafórica de los personajes, etc. Es bastante, mucho más la obra. Aquí, en este artículo, tenéis la infidelidad de la mujer en la novela de finales del siglo XIX, y tenemos algo pues muy interesante. Bueno, esta foto de nada. Entonces, aquí tenéis algunas de las características de cómo es ese adulterio. Ojo, esto se puede hacer un resumen y fuera, no, porque hay algunos puntos que sí que se aplican y otros puntos que no. Por ejemplo, dice: la moral religiosa acaba siempre imponiéndose como una losa justiciera. Bueno, esto, por ejemplo, no lo hemos podido ver en la novela, pero podemos presuponerlo. Bueno, la novela sí que hay referencias a esto, ya lo veréis. Bueno, aquí, bueno, más o menos es un punto que sí que se aplica. Lo que pasa es que tampoco sabemos muy bien qué pasa con Álvaro. Y esto sí que es impresionante. Es decir, eso sí que es cierto. La infidelidad es considerada como consecuencia del aburrimiento del matrimonio burgués, que se agota en sí mismo con el paso del tiempo. Aquí hay otras cosas añadidas en la regenta, como ya sabéis, y es que Víctor Quintanar no está mucho por la labor conyugal. Bien, podéis miraros este artículo que dejo aquí enlazado. Y con esto, con estos puntos, diríamos que ya tenemos matada la regenta. Os amenazo con otros vídeos como este sobre el romancero gitano. Estáis amenazadas. Id escuchando lo que os he dicho, id soportando esta voz, id apuntando lo que consideréis más importante en este PDF que os voy a ir colgando, que os colgaré en el blog del señor Contreras de aquí un par de horas. Venga, muchas gracias. No salgáis de casa,